muchachones, ¿cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Y bueno, estamos en abril. Y abril es un mes muy bonito porque la naturaleza reverdece y todo se llena de flores. Además, el mes de abril es muy importante desde el punto de vista de la literatura mundial, porque en este mes ocurre la celebración de 3 eventos muy importantes. El primero, el Día Internacional del Libro. Segundo, el Día del Idioma Español. Tercero, el Día del Idioma Inglés. Ahora bien, muchachones, esta celebración tiene lugar el mismo día, el 23 de abril. Pero, ¿por qué el mismo día? Bueno, les cuento. En esta fecha, en el año 1995, la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, estableció que el 23 de abril de cada año se celebrara el Día Internacional del Libro. Si bien ya en España y en otros países ya se celebraba el Día del Libro desde principios del siglo XX, específicamente desde 1926. Por otro lado, en el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas decretó que cada 23 de abril se celebrara el Día de la Lengua para cada uno de los 6 idiomas oficiales de esa organización. Vale decir, español, inglés, francés, árabe, chino y ruso. Para la celebración del Día Internacional del Libro, el Día del Idioma Español y el Día del Idioma Inglés, se escogió la fecha 23 de abril porque en esa fecha fallecieron 2 genios de la literatura universal, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Cervantes y Shakespeare fallecieron en la misma fecha, pero no el mismo día. Lo que ocurre es que España e Inglaterra se regían por calendarios distintos. Me explico. Hasta 1582, todo Occidente se regía por el calendario juliano, que era el calendario impuesto por el emperador romano Julio César en el año 46 a.C. Ese mismo año de 1582, el Papa Gregorio XIII elaboró su propio calendario. Este calendario fue adoptado por los países católicos, España, Francia y Portugal. Cuando fallecieron ambos escritores en 1616, los calendarios gregoriano y juliano tenían una diferencia de 10 días, de manera pues que el día 23 de abril, día del fallecimiento de Cervantes, era en Inglaterra el 3 de mayo, puesto que ellos se regían por el calendario juliano. También hay otra curiosidad respecto a la muerte de Miguel de Cervantes, y es que Cervantes no murió realmente el día 23 de abril. Así es. Sino que murió el día anterior, el día 22 de abril. Lo que ocurre es que en esta época se acostumbraba colocar en el acta de defunción la fecha en que la persona, el difunto, era enterrado y no la fecha de la muerte. De manera pues que Cervantes fue enterrado el día 23 de abril en el convento de las Trinitarias Descalzas, y esa fue la fecha que quedó registrada como fecha de su muerte, y de esa manera pasó a la historia.
Es por eso que se registra la muerte de Cervantes entonces el día 23 de abril, cuando en realidad murió el día 22. Así es. Y bueno, muchachones, hasta aquí nuestro relato por hoy. Nosotros nos estaremos viendo la próxima semana cuando hablaremos de esta inmortal obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Entonces, nosotros nos estaremos viendo y hasta la vista.